Entonces, permítanme confirmar, Fabián, ¿estás con nosotros? Hay mucha gente que te vea. Sí, aquí estoy, Harvey. Ya, perfecto. ¿Puedes empezar a compartir pantalla? Vale. Eh, Espérame. ¿Te parece si hago lo mismo? Faltando 5 minutos, solamente interrumpo diciendo faltan 5 minutos para que estés consciente del tiempo. Sí, sí. Perfecto. Y entonces, damas y caballeros, me causa mucho placer presentar a nuestro siguiente orador, no solamente porque lo conozco personalmente y he tenido el lujo y el agrado de trabajar a su lado y, si bien no colaborar en investigación, sí colaborar en proyectos académicos. El doctor Fabián Riquelme es de nuestra casa, de la Universidad de Valparaíso. Él es ingeniero civil informático de la Universidad de Concepción y máster en ciencias de la computación también de la Universidad de Concepción. Hizo su doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Esta vez, en esta oportunidad, Fabián nos va a compartir una charla titulada Dispersión de influencia en análisis de redes sociales. Muchas gracias, Fabián. Gracias. ¿Se escucha ahí? ¿Se me Sí, escucha? perfecto. Sí, ya, perfecto. Muchas gracias, Harvey. Y bueno, gracias por la invitación, por la organización. Está resultando realmente un workshop súper interesante. Me parece también que era necesario que la universidad, emergiera algo así de la universidad. Eh, bueno, yo, claro, como dijo Harvey, voy a hablar acerca de análisis de redes sociales, que es una disciplina que emerge desde la sociología, desde las ciencias sociales, ¿verdad? Por ahí por los años 50, 60, pero yo lo abordo desde mi disciplina, desde la informática. Si bien trabajo con sociólogos también y todo, yo hago mucho análisis cuantitativo desde aquí, aplico técnicas de estadísticas en el análisis de redes sociales, técnicas de inteligencia artificial, y la idea, creo yo, en la actualidad es abordar esta disciplina como lo que es, como una disciplina bien interdisciplinaria y que utiliza la ciencia de datos como una manera de hacer. Para mí la ciencia de datos es como, más que una disciplina en sí misma, es como una manera de hacer cosas, de abordar problemas. Entonces, bueno, voy a hablar en esta charla del fenómeno de dispersión de influencia en redes sociales. Es uno de los problemas en los que yo me enfoco. Es un problema muy, podría decirse, específico, pero que vamos a ver tiene un montón de aplicaciones posibles que escapan también a esta disciplina. Vamos a ver los modelos típicos con los que se suele trabajar. Ahí vamos a ver, dependiendo del tiempo, si vamos a profundizar más o menos en ellos y algunos problemas relacionados. En concreto, el problema de maximizar la dispersión de influencia o de minimizar los costos relacionados con ella y de cuál es la relación que tiene la dispersión de influencia con el fenómeno de centralidad, que es otro de los problemas muy estudiados en este campo. Bueno, lo que les voy a describir ahora está contextualizado en un fondo de iniciación que me adjudiqué el año pasado y que está corriendo desde este año, que tiene que ver con centralidad de el rol que tiene la centralidad de individuos y de grupos en los procesos de dispersión de influencia dentro de redes sociales. Entonces, primero que todo, bueno, ¿qué es una red social? No nos quedemos con la idea que escuchamos normalmente en los medios de prensa, sobre todo, de que una red social es Twitter, es Facebook, LinkedIn, etc. Esas son un tipo de plataformas que se les suele llamar redes sociales online. Uy, tengo esto con, con avance automático. Aquí sí lo puedo pausar, ya. Bueno, la idea es que esas son redes sociales online y en realidad son plataformas de las cuales emergen redes sociales. O sea, es una plataforma que permite generar redes sociales, pero una red social es mucho anterior al fenómeno de Internet y puede ser una reunión de trabajo, puede ser un congreso, un proceso legislativo, puede ser los cabildos ciudadanos, puede ser ahora lo que viene con la Constitución y puede ser en general cualquier
grupo de actores que están interrelacionados entre sí. Esa es la clave. Es cualquier cosa que se puede representar como un grafo, si bien las redes sociales tienen otras formas de representación también, como sociomatrices o matrices de adyacencia, existen notaciones algebraicas también, etc. Pero podemos imaginarnos, grosso modo, de que es cualquier cosa que podemos representar mediante un grafo. Eso permite hacer análisis de redes sociales ahí adentro, entendiendo un nodo como una persona, un individuo o un grupo de actores. Puede ser empresas también, universidades, etcétera, industrias que se están relacionando entre sí, países incluso. Por ejemplo, países que están realizando tratados internacionales, tratados económicos. Eso podría representarse mediante una red social. Entonces, dentro de, bueno, el fenómeno de dispersión de influencia es uno de los problemas más importantes, más relevantes, diría yo, del análisis de redes sociales en la actualidad. Es un problema que se puede abordar ahora gracias a las capacidades de cómputo. Y es un poco esta idea: tenemos una red grande que puede ser más o menos densa, más o menos poblada, tenemos una semilla o conjunto de activación inicial de nodos, que serían estos rojos, y desde ahí yo puedo ir dispersando la influencia de estos nodos para llegar hasta un tope. En algún momento puede que yo no alcance a dispersar mi influencia hacia toda la red, pero sí a gran parte de esta, ¿ya? Entonces, las aplicaciones de esto son múltiples. Por ejemplo, el marketing viral marketing, donde ahí el propósito es encontrar a un conjunto de actores que sean influyentes, de modo de que me puedan ayudar a abaratar costos y poder dispersar una marca, por ejemplo. Llegar a una gran cantidad de gente en una publicidad, en una campaña publicitaria, por ejemplo, utilizando la menor cantidad de recursos posible, ¿ya? Estas cosas también las utilizan las redes sociales a veces, las campañas de Facebook, por ejemplo, de hacer cotas como geolocalizadas, etcétera, y todo ese tipo de estrategias de marketing. También tiene que ver, bueno, y el viral marketing también se relaciona mucho con el fenómeno boca a boca. La idea es que yo disperso algo, comunico algo a alguien, y esa otra persona a su vez es capaz de comunicar y llegar más allá de lo que sería yo capaz. Entonces se genera este fenómeno expansivo de comunicación, en redes de comunicación. También sirve para viralizar contenido. Por ejemplo, me ha tocado trabajar en aplicaciones sobre desastres naturales. En la inundación de Santiago me acuerdo que hicimos un trabajo, y la idea ahí era, utilizamos el fenómeno de centralidad para mejorar los clasificadores de tipos de contenido que se arrojaban en Twitter. Entonces la idea era clasificar la información rápidamente, eh, para poder decir, bueno, esta información que se está dispersando tiene que ver con ayuda, esta otra tiene que ver con la cantidad de daños, esta otra tiene que ver con apoyo moral, por ejemplo, etc. La centralidad, que ya lo dije, y detección de líderes de opinión. Existe todo un tema, diversas clasificaciones, formas de identificar cuándo un actor es relevante o no. Dentro de todas esas clasificaciones posibles, que son los evangelizadores, los social capitalists, los influyentes, los activos, etcétera, 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 están los líderes de opinión, que me parece que es un buen ejemplo de un tipo de actores que es capaz de dispersar su influencia frente a otros. En este caso es una influencia que tiene que ver con el interés que genera lo que esta persona dice. También tenemos en salud redes de contagio, que bueno, está bastante de moda ahora. Han salido un montón de artículos y de publicaciones y de aplicaciones también relacionadas con detección de puntos de contagio. La idea aquí de los tipos de problemas que vamos a ver es tratar de disminuir el contagio, tratar al revés de, por ejemplo, en viral marketing, que yo quiero maximizar la dispersión. En las redes de contagio yo trato de evitarla. Es un problema que pasa a ser de maximización, se transforma en un problema de minimización, pero la idea es la misma. El fenómeno de dispersión de influencia que está ahí adentro es el mismo.
Em, También puede ser dentro de las mismas redes, por eso pongo redes de transporte, porque podría ser, considerarse en un contexto COVID, por ejemplo, las redes em, de aerolíneas, de vuelos de aerolínea, que se generaron a comienzos del año pasado y que derivaron en la pandemia, o sea, lo que salió de China, los aviones que llegaron a Italia y luego se trasladaron al resto del mundo. Entonces, utilizando estas técnicas de análisis de redes sociales, uno también puede de alguna manera ayudar a explicar ese fenómeno, este fenómeno de cómo se fue dispersando el virus. Bueno, en redes de colaboración también hay aplicaciones en análisis multimodal. Es otra de las aplicaciones que hacemos con algunos colegas de la escuela bueno, de Chile, de Australia también y de Brasil, donde trabajamos con procesos educativos, y la idea es monitorear equipos de trabajo de estudiantes, o también podrían ser equipos de trabajo ágiles en la industria, y se monitorean con distintos tipos de sensores, y la idea es poder establecer el diálogo, cómo interactuaron estos grupos. Y a partir de ahí, de un análisis de redes sociales y de ver cómo se dispersó la influencia de lo que unos decían y cómo interactuaban el resto, a partir de ahí podíamos identificar algunas informaciones relevantes respecto de si el grupo realmente estaba colaborando o no, generando valor o no, si es que aparecían líderes emergentes, etc. También, bueno, otro tipo de aplicaciones son las redes bibliométricas, donde tienen que ver con autores, citas, cómo se dispersa la información en general a nivel más académico. También se podría pensar en patentes, etcétera. Y bueno, el cerebro ya sabemos que es una gran red, y ahí también se estudian mucho estas cosas de la dispersión de influencia para ver estímulos cerebrales, ¿ya? La idea es que se activan algunos nodos, existe todos estos fenómenos de lo que yo no soy experto ni mucho menos, que tienen que ver con las neuronas espejo, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, y que se activan en distintas zonas del cerebro, y cómo eso incide en la sinapsis y generar activaciones en otros nodos de la red. Harvey, me están haciendo preguntas, pero no sé si las respondo después Como o tú desees. eh, La pregunta ahí de Milan es: ¿cuál es la complejidad temporal del algoritmo? todo esto es polinomial. Vamos a ir más adelante a definirlo más formalmente como algoritmo, y ahí lo voy a explicar eso. Aquí tenemos un ejemplo de modelo de dispersión. Una cosa es el fenómeno de dispersión de influencia, que es lo que acabo de decir, que es en general, la idea es, parto de una semilla y trato de dispersar esa influencia y seguir activando otros nodos en la red. Y existen distintos modelos para poder instrumentalizar ese fenómeno. Entonces, de manera más algorítmica. Uno de los modelos, voy a explicar solo dos modelos y hablar en general de otro más por razones de tiempo. Uno de los modelos más conocidos es el Linear Threshold Model, o de umbral lineal. Este modelo emerge en los años 70 para estudiar comportamiento social colectivo, y se formaliza ya como un problema de optimización en el año 2003. La idea es la siguiente: es un proceso iterativo, obviamente también se puede implementar recursivamente, pero es mucho más eficiente la implementación iterativa. Imaginemos que tengo un grafo de una red que va a tener muchísimos nodos, ¿cierto? Esto es una red de juguete, pero vale de ejemplo, donde los nodos tienen etiquetas y las aristas tienen pesos, ¿ya? Esto se me olvidó decirlo, en el análisis de redes sociales, a diferencia de cuando yo tengo, por ejemplo, un problema basado en una base de datos más estructurada, ahí las variables suelen ser variables atributo. En este caso, cuando trabajamos con análisis de redes sociales, lo que nos interesa son las variables relacionales. Si bien también nos puede interesar la información adicional que tenga cada actor, su nombre, su peso, sus características, qué sé yo, lo que más me interesa es los valores y lo que significan las relaciones a través de las cuales interactúan estos actores. Esas son las variables fundamentales. Sin este tipo de variables relacionales no se puede hablar de análisis de redes sociales, ya se habla de un estudio más tradicional. Entonces, bueno, imaginemos una red con pesos y etiquetado, donde el peso, bueno, en este caso un grafo dirigido,
donde una relación significa que el nodo A ejerce un poder de influencia sobre el nodo C, ¿ya? Es un poder de capacidad de contagiar a la persona, capacidad de influenciarla para que vote por tal candidato, etcétera, cualquier cosa. El peso representa la fuerza del poder de influencia sobre este actor, y la resistencia de cada nodo para ser influenciado se representa mediante una etiqueta dentro del nodo, ¿ya? Entonces, de ese modo, el proceso iterativo es de esta forma. Yo parto de una semilla, que sería, en este caso, puede ser cualquier subconjunto de actores. En este caso, como es un ejemplo nomás, está conformado solo por el actor A. Ese sería mi semilla, desde la cual yo quiero dispersar la información. Entonces, se inicia, estoy en un tiempo cero, en un f sub 0, y ahí solo tengo dispersado activo el nodo A. En la siguiente iteración, entonces, yo lo que hago es calcular la siguiente iteración. Entonces tengo el nodo original, todos los nodos que ya tenía activados en la iteración anterior, y además activo, lo que quiero decir aquí, todos los nodos tales que su etiqueta es menor o igual a la suma de los pesos de los nodos vecinos que están apuntando a él, de los nodos activos. Entonces, a partir de este nodo que está activo, en la siguiente iteración, yo podría activar este o activar este, ¿ya? Este tiene una resistencia de 7 y yo solo ejerzo un poder de influencia de 1 sobre él, por lo tanto no lo puedo activar. Sin embargo, este sí lo puedo activar porque tiene una resistencia 3 y hay un poder de influencia 3 apuntando a él. Entonces esto se repite después en una siguiente iteración, en un F2, y ahora sí existe un poder de influencia de 8 más 1, o sea, de 9 apuntando a él, y por lo tanto ahora sí se puede activar. ¿Vale? Finalmente, el proceso acaba acá porque este nodo solo es alcanzable a través de este y el poder de influencia que ejerce es menor que la etiqueta. Entonces se llega a la dispersión total. A partir de esta activación, solo pude activar estos 3 nodos de acá. Ese sería el modelo de umbral lineal. Es un modelo cuadrático. Esto es eficiente, ¿ya? Sin embargo, por la pregunta de Milan, sin embargo, es eficiente, pero si tengo un grafo, una red de 100.000 nodos, ahí cuidadito, porque igual hacer una multiplicación de dos matrices de 100.000 por 100.000, eso es gigante, entonces también se va a tardar un poco. Hay formas de hacer esto un poco más eficientemente, vamos a hablar un poco más de eso también. El otro modelo es el Independent Cascade Model, que es un modelo más probabilístico, nace del marketing viral en el 2001 y también se formalizó aquí en el 2003, un artículo de una conferencia, pero que es tremendamente citado, es un artículo medio fundacional en esta línea, y es bien parecido a lo anterior, con la diferencia de que, bueno, aquí los pesos, las etiquetas no tienen, o sea, los nodos no tienen una etiqueta en particular, no se habla de que tengan una resistencia, sino que hay una probabilidad de que un nodo active a otro. Y esta probabilidad eh, es directa y no tiene que ver con la suma de otros nodos, sino que un solo nodo tiene una probabilidad única de dispersar su influencia sobre otro, ¿ya? Entonces, mismo ejemplo, tengo aquí este nodo activo inicial, que es la semilla. Yo en la siguiente iteración tiro un dado, ¿ya? Tiro un random. Entonces digo, bueno, me da una probabilidad 0,8, entonces por lo tanto puedo influenciar al nodo C, y después tiro de nuevo el caricello y me da un 0,2, entonces no puedo influenciar este, ¿ya? Eh, Vuelvo a tirar y ya esta probabilidad ya no la vuelvo a tirar nunca más porque en la iteración anterior ya no lo logré. Sin embargo, como acabo de activar este en la iteración anterior, ahora sí tengo un caricello y puedo dispersar este otro que está acá. Y finalmente, si es que no se consigue la última activación, bueno, el proceso acaba y con eso ya quedamos listos. Hay una Eh, pregunta de cómo conoce los valores de influencia y resistencia. Sí, eso es una súper buena pregunta. Tiene que ver con el modelo aquí viene como un poco la inteligencia del modelado, desde dónde tú estás extrayendo los datos. Eso es como bien fundamental. Para hacer pruebas experimentales existen muchos datasets de redes sociales que ya existen. De hecho, ya se han publicado redes sociales relacionadas con el COVID, redes de transporte,
redes de Twitter, por ejemplo, hay muchísimas, pero se pueden definir estas cosas. Normalmente la etiqueta de los nodos se puede determinar para el umbral, se puede determinar bajo distintos criterios, por ejemplo, el de mayoría simple, si es que se está en un contexto más como político, entonces uno dice, bueno, yo quiero que me convenza más de la mitad de los que están relacionados conmigo, que piensen algo para que eso me convenza a mí. Ese es un criterio posible. Los pesos de las aristas, por ejemplo, pueden tener que ver en una red tipo Twitter. Imagínate, tienes dos usuarios de Twitter, entonces el peso puede equivaler al número de veces que un usuario retuitea o le escribe a otro. Eso marca una fuerza de la influencia, del interés que genera un actor sobre otro. En los ejemplos antiguos se hablaba, cuando eran redes más pequeñitas también se hablaba, por ejemplo, hay muchos experimentos de cómo se desenvolvía un grupo de niños en un colegio, entonces con quién se sentaba a comer, por ejemplo. Ese tipo de lazos, o bien a través de encuestas también, se les preguntaba, bueno, ¿con quién sientes más feeling? ¿Con quién te sientes mejor? Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden cuantificar para ponderar una relación entre dos actores. Bueno, sigo un poquito. Bueno, fíjense que también un poco hablando de la complejidad, la pregunta anterior, este fenómeno de dispersión a lo más va a tardar n pasos, siendo n el número de nodos, así que es un proceso iterativo bien finito, que no va a tener nunca más de n pasos, y la dispersión final a la que voy a alcanzar, a lo más, a lo sumo, va a ser de n. Voy a alcanzar a dispersar toda la red. Existe otro tipo de modelos que están, como les decía, muy utilizados ahora, que son los basados en el SI y el SIR, que vienen de las siglas de susceptibles, infecciosos y recuperados, ¿ya? Son utilizados en epidemiología, en redes de contagio, son redes antiguas porque son modelos continuos, a diferencia de los anteriores que son modelos discretos. Estos modelos se definen en base a ecuaciones diferenciales y se basan en estas tres grandes variables de acá. Existen también muchas variaciones que han seguido apareciendo. Aquí hay un ejemplo de cómo ajustando parámetros va cambiando el comportamiento de los infectados, los contagiados y los recuperados. Y aquí se ve también un ejemplo de cómo se va viralizando, cómo se va contagiando una red, ¿ya? Siendo azul los que están sanos y rojos los que están siendo infectados. La gran diferencia, además de la continuidad, existen formas de discretizar estos modelos para que se parezcan un poco más a los dos anteriores, pero la gran diferencia es que acá se incluye a nodos recuperados, o sea, el proceso ya deja de ser monótono. Los dos modelos anteriores son monótonos en el sentido que el número de nodos activos siempre va en aumento. Si yo activo un nodo, no lo vuelvo a desactivar, ¿ya? Aquí, en cambio, permito la activación de la desactivación de nodos que ya estaban activos, y eso, bueno, cambia un poco el contexto, la posible aplicación del modelo. Bueno, dos problemas, voy a abordar dos problemas relacionados con esto. El primero tiene que ver con el problema de máxima influencia y el derivado least control. Entonces, least cost influence, perdón. El modelo de maximizarle, el problema de maximizarle la dispersión de influencia tiene que ver con, yo me defino un K y consiste en encontrar una semilla o una activación inicial de ese tamaño que permita maximizar la dispersión. Ojalá alcanzar a la red total. Entonces, a mí me dicen, yo tengo una cantidad de dinero ya estipulada, por ejemplo, puedo pagar mi campaña electoral para solo este número de personas y tengo que escoger las personas ideales para poder maximizar la dispersión y ganar la mayor cantidad de votantes, ¿ya? Ese sería como un tipo de problema. El problema opuesto, visto como problema de minimización, aquí yo lo que ya me doy, lo que está fijo, es hasta dónde quiero llegar. Entonces mi propósito es, no sé, alcanzar el 51% de los votos de tal comuna. Entonces, bueno, ahí, ¿qué es lo mínimo que yo tengo que invertir para poder alcanzar ese valor? ¿Cuál tiene que ser el tamaño de mi semilla mínima? ¿Con cuántos actores puedo alcanzar eso? ¿Ya?
Este es un problema NP-hard, no confundir con el fenómeno de dispersión de influencia. El F, calcular el F, esto es polinomial, pero el problema este es NP-hard porque implica calcular todas las opciones, todas las alternativas, ¿cierto? Tengo n nodos, entonces son 2 elevado a n posibilidades. Por 5 lo tanto, minutos. por lo tanto, existen muchas aplicaciones posibles, modelos greedy, heurística, algoritmos de aproximación, clustering, basados en comunidades, etc. Bueno, aquí, ¿qué es lo que, una de las cosas que hicimos nosotros es calcular un modelo multiobjetivo? Aquí estuvo metido también Rodrigo Olivares, colega de la escuela, de mi escuela de informática. Y la idea fue abarcar un poco los dos problemas de manera conjunta. Entonces, queremos minimizar la semilla de manera de maximizar lo más posible la dispersión de influencia, ¿ya? Sin darme ningún parámetro fijo. Entonces, para poder aplicar esto, utilizamos algoritmos bioinspirados, basados en Swarm Intelligence. En concreto, utilizamos técnicas de PCO, la metaheurística de PCO, y con eso llegamos a este tipo de resultados, donde vamos, bueno, aquí tenemos 100.000 iteraciones, ¿cierto?, para una red de más de 40.000 nodos, y lo que vamos haciendo, aquí en rojo se va viendo cómo el tamaño de la semilla, el número de nodos iniciales que yo necesito, va disminuyendo, y la Perdón, dispersión Hey, no, va no estamos aumentando. viendo, ¿Cómo? no, no estamos viendo un gráfico en este momento. ¿Esto no se ve, lo de la derecha? Lo de la derecha. Vemos un slide que dice el problema de máxima influencia. Ahí no se ve la gráfica. No. A ver. Uy, Si quieres dejar de maximizar en sí, modo a ver. presentación, es posible que podamos ver. A ver, espérame. Ah, ahí, ¿o Ya, no? Ahí ahora sí, sí, perdón. perfecto. Ya, la había puesto en pausa, sí, perdón. Claro, entonces lo que yo hacía era maximizar y minimizar la semilla tal que se maximiza la dispersión. Y de esa forma obtenemos este tipo de gráficas, donde aquí en rojo va disminuyendo la semilla, el tamaño de la semilla, a medida que aumento las iteraciones, y también va aumentando la dispersión. Se generan entonces estos conos donde lo que nos interesa es que vaya aumentando esta diferencia, lo que yo he contagiado menos lo que yo, el tamaño de mi activación inicial. Entonces, lo en amarillo tiene que ir aumentando, ¿ya? De esa manera definimos un nuevo problema que es de min-max. Actualmente estamos utilizando esto para aplicaciones en teoría de juegos cooperativos y usando algunas técnicas de reducción de espacio de búsqueda para poder mejorar aún más la inteligencia y la eficiencia de estos algoritmos, la convergencia para llegar a mejores soluciones. Y bueno, la última aplicación para ir terminando, Tenemos otra pregunta, ¿sí? Fabián. ¿Cuáles serían los criterios para seleccionar las medidas de influencia a utilizar entre todas las opciones existentes? En el caso en el que el etiquetado sea hecho por personas, ejemplo crowdsourcing, ¿qué tan grande sería el riesgo de bias y cómo evitarlo? Sí, tiene que ver con la información con la que tú cuentes. Si es que tienes, por ejemplo, si es que estás hablando de temas probabilísticos, normalmente el Independent Cascade es lo mejor. Si es que estás utilizando, tienes información adicional puedes cuantificar tus relaciones, entonces te conviene un modelo más de linear threshold. La gracia del modelo de linear threshold es que te permite también, es un modelo más determinista, no es probabilístico, entonces te permite reproducir experimentos. Y de esa manera hacer un historial de varios experimentos y, por ejemplo, eso te puede servir para aprendizaje después, para poder enseñar a un algoritmo y te va a ayudar mucho más a hacer algoritmos predictivos a partir de eso. En cambio, los modelos Independent Cascade tendrías que, bueno, sí, guardar a lo mejor la semilla que te genera el random de todo, pero normalmente en un caso más aplicado tú vas a tener una plataforma y vas a ir haciendo clic, clic y no vas a tener un rastro de todo eso. Entonces, eh, por ese lado a lo mejor es conveniente tratar de tener la mayor cantidad de información posible de datos sobre tus actores y sobre las relaciones y recurrir a modelos como linear threshold, yo diría. Al menos en las aplicaciones que yo veo. Bueno,
Y en cuanto a la relación con la centralidad, claro, estamos hablando del fenómeno de dispersión de influencia, pero queremos tener la centralidad, lo que hace son distintas medidas, existen cientos de medidas de centralidad o algoritmos que permiten rankear a los actores dentro de una red, de acuerdo a cierto criterio. Por ejemplo, el grado de un grafo ya es una medida de centralidad, muy, muy sencilla, donde yo tengo un ranking de los actores y yo digo, bueno, el que tiene mayor grado es más central, bajo ese criterio, bajo un criterio de popularidad, podría decirse, de cuántos me siguen o cuántos yo sigo, cuántos amigos tengo, ¿ya? Pero existen otras técnicas también, otras medidas de centralidad relacionadas con distintos fenómenos, por ejemplo, el closeness, la cercanía, que tiene que ver con la suma de los caminos más cortos que yo tengo de un nodo hacia todos los otros nodos de la red, el betweenness, qué tan necesario soy yo para poder ayudar a dispersar la información de un lugar a otro, ¿ya? Por ejemplo, dos gerentes en una empresa puede que tengan un grado bastante bajo porque están a nivel gerencial y no se comunican con la base jerárquica de la empresa, no conviven con los trabajadores, pero sí un gerente eh, puede relacionarse con otro gerente y relacionar dos redes muy grandes, que son estas dos redes empresas. Entonces esos nodos tienen un bajo degree, pero tienen un alto betweenness. ¿Ya? Y así existen medidas que tienen que ver también con la dispersión de influencia. Entonces aquí las medidas que hemos estudiado tienen que ver con, yo tengo un nodo, quiero calcular un nodo I, la centralidad de ese nodo I, y bajo un cierto nivel de profundidad de mi vecindad. Entonces la idea aquí intrínseca es yo y mis vecinos a un cierto nivel de profundidad, hasta dónde podemos llegar dentro de la red, hasta dónde podemos dispersar. Y eso me genera una medida de centralidad. Y ahí hemos hecho distintos estudios. Aquí tenemos un ejemplo de una red de 18.000, casi 18.500 nodos, y vamos subiendo el nivel de profundidad de las vecindades iniciales, entonces se va generando una función sigmoidal, ¿ya? Esto sube como una S. Y podemos notar de que alrededor del nivel 5 más o menos, ya en el nivel 6 sobre todo, yo soy capaz si es que llego a 6 nodos de profundidad, yo ya soy capaz de dispersar toda la red. Antes no. Esto, cuando nos dieron estos resultados, en realidad fue bastante bonito porque no sé si ustedes conocen lo de los 6 grados de separación, esa idea, que bueno, aquí de alguna manera se justifica de alguna forma. En redes reales, ¿cierto? Estas son redes reales que en general no son tan densas, las redes reales que emergen en distintos contextos suelen ser dispersas. Eso quiere decir que el número de aristas no es tan cuadrático, no se acerca a lo que sería un grafo completo, sino que es más bien un número polinomial, no, un número lineal, una multiplicación lineal en términos del número de nodos. Bueno, eso Vamos a ir sería. cerrando. Sí, voy cerrando. Aquí hay una serie de referencias para quien le interese relacionadas con este tipo de cosas y me pueden escribir a mi correo si es que tienen alguna duda al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Yo me voy a tomar la libertad de hacer una pregunta. ¿Qué ocurre en las redes cuando tienes cliques, tienes ciclos? Ujú. ¿Qué En ocurre en qué términos, sentido? en términos del análisis, que, por ejemplo una influencia de un ciclo y regrese Ah, a un nodo hijo, se vuelve un nodo padre. claro. Tú tienes nodos activos o desactivados, activado o desactivado, entonces es como un binario. Entonces, si es que la influencia regresa, tu nodo bajo los dos primeros modelos ya estaba activo, entonces no pasa nada. De Ah, hecho, al momento de implementar estos algoritmos, tú evitas repetir esos bucles. Existen atajos, formas de no tener que calcular eso adicionalmente. ¿Sí? Sin embargo, si es que partes de la semilla por otro lado, si es que tienes, por ejemplo, un ciclo
y partes de otro nodo, entonces va a ser relevante ver cómo desde el otro nodo llegas hasta acá. Claro. Súper, una vez más, muchas gracias a Fabián. Alejandra, tengo entendido que tenemos un pequeño break para irnos a servir, a hacer el refill del café. Sí, hasta 16:35, que es la próxima charla, la Perfecto. próxima ponencia. Hay una duda ahí de Jorge Sepúlveda, no sé si le respondo Por favor, interno. obvio, obvio. O por aquí. No, Ya. por aquí, por supuesto. Me pregunta si existe algún algoritmo para medir influencia en líderes de opinión. En el caso concreto de líderes de opinión, si existen medidas si existen algoritmos, son súper variados. En realidad habría que buscar ahí qué es lo que más adecua a lo que quieres. Pero, por ejemplo, nosotros definimos una hace un par de años relacionada con hitos. Entonces tú tenías una serie de hitos que querías analizar. Por ejemplo, no sé, quiero conocer los líderes de opinión sobre el proceso constituyente, por decir algo. Entonces veo los hitos. Los hitos son, bueno, el acuerdo inicial, ¿cierto? El momento en que se hicieron las votaciones clave, ahora el plebiscito y después ahora las votaciones en los constituyentes, todos esos son hitos. Y tú quieres analizar, por ejemplo, Twitter o cualquier red social de difusión de información, o quieres recolectar información de prensa relacionada con eso. Entonces buscas esos hitos y existen dos medidas que utilizábamos, que era una relacionada con la persistencia, o sea, qué tan... si es que solo no, cuánto hablaba en esos días, en esos hitos, sobre ese tema, sobre esa temática en concreto, y la otra era si es que estas temáticas eran mis peak dentro de mi actividad normal. Porque si es que yo soy activo siempre y hablo todo el tiempo de todo, entonces soy un opinólogo, pero no estoy liderando una opinión sobre algo en concreto, sobre un tópico en concreto, sino que estoy hablando de todo, simplemente. Pero si es que hablo sobre esos hitos, hablo un montón y después decae mi actividad relativamente hasta que vuelva a haber otro hito, entonces ahí se puede decir de que soy un líder de opinión sobre esa temática. Ese es un criterio posible, pero existen muchos más. Muchas gracias nuevamente. Entonces, ¿nos servimos un poco de café? Muchas gracias. Gracias, Fabián.